La Biblia, la escritura sagrada del cristianismo, tiene orígenes que se remontan al Medio Oriente. Abarcando varios siglos, su creación comenzó alrededor del siglo XII a.C. Inicialmente transmitidos de forma oral, estos textos estaban profundamente arraigados en tradiciones y memorizaciones. La tecnología de la escritura finalmente documentó estas tradiciones orales, preservando sus narrativas. Este período sentó las bases de una piedra angular de la civilización occidental. La Biblia sirve como guía religiosa y como documento histórico, ofreciendo perspectivas de las sociedades antiguas. Comprender su contexto histórico es crucial para apreciar su composición e influencia perdurable. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estas dos secciones forman la base de la fe cristiana y contienen una rica colección de textos sagrados. El Antiguo Testamento, asociado con el pacto entre Dios y los israelitas, incluye ley, historia, poesía y profecía. Este testamento narra la creación del mundo, la historia de los patriarcas y las leyes dadas a Moisés. También contiene los salmos, que son himnos y oraciones, y los libros proféticos que anuncian la venida del Mesías. El Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo y el cristianismo primitivo. Compuesto por los evangelios, que relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús, los hechos de los apóstoles, que describen la expansión de la iglesia primitiva, las epístolas, que son cartas de instrucción y consejo a las primeras comunidades cristianas, y el Apocalipsis, que es un libro profético que habla del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Este testamento se basa en las promesas y profecías del Antiguo Testamento, mostrando su cumplimiento en la figura de Jesús. Cada testamento apoya objetivos teológicos y guía a los fieles en su viaje espiritual. Juntos, proporcionan una narrativa continua de la relación de Dios con la humanidad, desde la creación hasta la redención final. El Antiguo Testamento enfatiza la obediencia a las leyes de Dios, como los 10 mandamientos, y la importancia de la justicia y la misericordia. Mientras que el Nuevo Testamento ofrece la salvación a través de Jesús, destacando el amor, el perdón y la gracia divina. Los sacramentos como el bautismo y la Eucaristía son centrales en la práctica cristiana. Esta estructura enriquece la experiencia religiosa y proporciona una comprensión integral del cristianismo. Al estudiar ambos testamentos, los creyentes pueden profundizar en su fe y encontrar orientación para sus vidas diarias, fortaleciendo su conexión con lo divino. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego. El hebreo es predominante en el Antiguo Testamento, reflejando la tradición judía. El arameo, la lengua franca del Cercano Oriente, aparece en secciones como Daniel y Esdras. El arameo probablemente también lo hablaba Jesús, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. El griego utilizado en el Nuevo Testamento facilitó la difusión de las enseñanzas cristianas. Esta diversidad lingüística refleja los variados contextos culturales e históricos de la Biblia. Comprender estos idiomas es crucial para comprender los mensajes de la Biblia. El estudio de estos idiomas continúa brindando información sobre la interpretación y traducción bíblica. La compilación de la Biblia fue un proceso complejo a lo largo de varios siglos. Implicó recopilar, editar y canonizar textos considerados divinamente inspirados. A fines del siglo I después de Cristo, se estableció el marco básico del Nuevo Testamento. Los concilios eclesiásticos del siglo IV jugaron un papel fundamental en la finalización del canon. Los textos fueron evaluados en base al origen apostólico, la coherencia con la doctrina y la aceptación. Este proceso preservó los textos sagrados y dio forma a los contornos teológicos del cristianismo. El Antiguo Testamento está estructurado en 4 secciones principales: la ley, los libros históricos, los libros poéticos y de sabiduría, y los profetas. Cada una de estas secciones tiene un propósito y un significado únicos. La ley, o Torá, comprende los primeros 5 libros, también conocidos como el Pentateuco. Estos libros establecen las bases legales y morales para la vida de los israelitas, incluyendo historias de la creación, el éxodo de Egipto y la entrega de los 10 mandamientos. Los libros históricos relatan la historia de los israelitas desde la conquista de la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia y el eventual regreso a su tierra natal.
Estos libros incluyen relatos de reyes, jueces y profetas, y muestran la relación de los israelitas con Dios a lo largo del tiempo. Los libros poéticos y de sabiduría, como Salmos, Proverbios y Eclesiastés, exploran temas profundos de sufrimiento, alegría, amor y la justicia divina. Estos textos ofrecen reflexiones filosóficas y espirituales que han resonado a lo largo de los siglos. La sección de los profetas incluye a los profetas mayores, como Isaías y Jeremías, y a los profetas menores, como Amós y Miqueas. Estos libros están caracterizados por mensajes proféticos que advierten, consuelan y guían al pueblo de Israel. Esta estructura no solo guía a los fieles en su vida espiritual, sino que también preserva un rico patrimonio cultural y literario que ha influido en muchas civilizaciones. La variedad de formas literarias, desde narrativas históricas hasta poesía y profecía, enriquece la narrativa bíblica y ofrece múltiples perspectivas sobre la experiencia humana y la relación con lo divino. El Antiguo Testamento es fundamental no solo en términos religiosos, sino también en términos culturales y literarios, proporcionando una base para muchas tradiciones y creencias que perduran hasta hoy. El Nuevo Testamento comienza con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida y enseñanzas de Jesucristo. Estos 4 libros son fundamentales, ya que ofrecen diferentes perspectivas sobre su vida, sus milagros, su crucifixión y su resurrección. Los Hechos de los Apóstoles detallan la formación y expansión de la Iglesia primitiva. Este libro narra cómo los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, llevaron el mensaje de Jesús a diferentes partes del mundo. Las epístolas, principalmente de Pablo, abordan cuestiones teológicas y disputas comunitarias. Estas cartas fueron escritas para instruir, corregir y animar a las primeras comunidades cristianas en su fe y práctica diaria. Apocalipsis presenta una visión compleja del fin de los tiempos, ofreciendo esperanza y advertencia. Este libro, lleno de simbolismo y profecías, ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento enfatiza temas de amor, redención y vida eterna. A través de sus enseñanzas, se destaca la importancia del amor incondicional, el perdón y la promesa de una vida después de la muerte. Guía a los creyentes en su viaje de fe a través de parábolas, cartas y visiones proféticas. Estas historias y mensajes proporcionan lecciones morales y espirituales que siguen siendo relevantes hoy en día. La narrativa y la profundidad teológica del Nuevo Testamento lo hacen atractivo tanto para creyentes como para académicos. Su estudio ofrece una comprensión más profunda de la historia, la cultura y la espiritualidad de la época. Su influencia se extiende más allá de la religión, impactando la literatura, el arte y la cultura. Desde la Edad Media hasta la actualidad, el Nuevo Testamento ha inspirado innumerables obras de arte, música, literatura y filosofía, dejando una huella indeleble en la civilización humana. Traducciones notables: Biblia King James y Reina Valera. La Biblia King James, encargada en 1604, es famosa por su prosa majestuosa y su impacto en la literatura inglesa. La Reina Valera, publicada por primera vez en 1569, es una piedra angular para los cristianos de habla hispana. Estas traducciones hicieron que la Biblia fuera accesible para un público más amplio. Traducir la Biblia implica decisiones complejas sobre el lenguaje, la teología y la cultura. La perdurable popularidad de estas traducciones atestigua su importancia. Han facilitado el compromiso personal y comunitario con las Escrituras. La influencia de la Biblia en la historia y la cultura es inmensa, abarcando el derecho, la ética, el arte y la literatura. Ha moldeado creencias y prácticas, sirviendo como brújula moral y fuente de inspiración. Los principios bíblicos han influido en los sistemas legales y éticos occidentales. La Biblia ha inspirado innumerables obras de música, pintura, literatura y cine. Sus narrativas y personajes trascienden las fronteras religiosas, atrayendo a un público amplio. El papel de la Biblia en la educación y la erudición contribuye a la comprensión de la historia y el pensamiento humanos. Su impacto se extiende más allá de la religión, influyendo en el panorama cultural e intelectual más amplio. La historia, composición e impacto de la Biblia revelan un texto de una profundidad incomparable.
Desde sus antiguos orígenes hasta su presencia global, la Biblia ha sido una piedra angular del desarrollo espiritual y cultural. Sus historias, leyes y enseñanzas resuenan en todo el mundo, ofreciendo orientación e inspiración. La división en Antiguo y Nuevo Testamento y las traducciones significativas destacan su accesibilidad e influencia. El papel de la Biblia en la configuración de los valores morales, la inspiración del arte y la influencia en los principios legales se extiende más allá de la religión. Es un documento vivo que habla de la búsqueda humana continua de significado y conexión.